Que Yahshua HaMashiach los bendiga a todos. Baruch Hashem. Aquí los saluda su hermano el pastor Benjamín Adam. Tuvimos una enseñanza anterior, no vuelvas atrás, basada en el concepto de que si no dejamos nuestro pasado atrás, no estamos capacitados o no estamos preparados o no podemos tomar las nuevas cosas que el Adón tiene preparada para nosotros. Bueno, hoy vamos a leer acerca de lo que Yahshua HaMashiach dijo acerca de los que los querían seguir. Y esto está en Lucas 14, si pueden ir abriendo Lucas 14, vamos a tomar lectura desde el 25 en adelante. El subtítulo de esta palabra es El precio del discipulado. Bueno, como les dije anteriormente, la enseñanza anterior es no te vuelvas atrás o no vuelvas al pasado, no dejes nada en tu pasado que te dé una garantía o te dé un plan de retroceso en tu vida o te dé un plan de retirada, sino que tratás de quemar las naves, como te dije, trata de quemar el arado, el buey, trata de dejar las redes o la barca. Bueno, el sacrificio que tenemos que pasar todos por servir al Adón. Y creo que la palabra del Adón ha sido muy claro. Bueno, comentarle que hoy es miércoles 27 de mayo del 2020. Siempre intento dejar en claro las fechas porque es muy necesario que quede documentado lo que nosotros hablamos. Dice que el Adón juzgará toda palabra vana. Y fíjense en que si tendrá importancia a veces hablar la palabra del Adón, de ponerse como meta, no decir nada que pueda llegar a afectar a otras personas o lastimar, o no usar la palabra para el revanchismo, ni para herir, ni como venganza, sino que usar la palabra del Adón para instruir. También hay cosas internas, como por ejemplo a veces hablamos del pastorado, que hay ciertas cosas que podemos compartir, como la experiencia que tenemos, pero que la experiencia no reemplace la palabra del Adón. Si vamos a hablar la palabra del Adón, vamos a hablar de la palabra del Adón, y no vamos a hablar más de nuestra vida que de la palabra del Adón. Tiene que haber un equilibrio exacto. Es verdad, tenemos una vida, un servicio, tenemos años, y que bueno, pero que eso sirvan como hechos anecdotorios y no que reemplacen la palabra del Adón. Como les decía, la palabra anterior fue quema tu arado, quema tu buey, deja las redes, deja la barca, quema las naves. Bueno, toda esa terminología que nos ayuda a que no nos abracemos a nuestro pasado. Nadie que tiene las manos ocupadas con cosas viejas o que lleva una carga innecesaria está capacitado para tomar nuevas cosas en sus manos. Fíjese que si usted en sus manos tiene cosas que se ha aferrado durante mucho tiempo, y el Adón va a darle cosas nuevas para que usted tome con sus manos. Si usted no suelta esas cosas que ha tomado con sus manos, a veces por mucho tiempo no puede tomar nada nuevo. Entonces hay una de las grandes enseñanzas como esta que el Adón dejó. Esta palabra ayer la predicó mi madre, la enseñó en el templo del barrio La Valleja, y le dije ayer, voy a enseñar esa palabra la voy a enseñar esa palabra porque como ya había dado la prédica No Vuelva Atrás, y dije puede ser muy provechosa para que muchos hermanos la escuchen y puedan darse cuenta de capaz ciertos actos de imprudencias que han hecho en su vida. Nosotros sabemos que la prudencia, ser prudente nos lleva realmente a un buen destino, por lo menos
ser prudente va a ayudarnos a que nosotros no cometamos grandes equivocaciones en nuestras vidas y también mantenernos un poco sin tantos problemas, aunque los problemas existen, como siempre les digo, malas temporadas, malas épocas, problemas de salud, problemas económicos, pero problemas siempre vamos a tener. Bueno, Lucas 14, el precio del discipulado. Dice Yahshua en el versículo 25, empieza hablando que una gran multitud le seguía, pero en el versículo 26 dice: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Versículo 28, Yahshua va aclarando lo que él va hablando. Dice: supongamos, dice Yahshua, que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Versículo 29, si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, versículo 33, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Bueno, como les decía, el título de esta palabra o subtítulo es el precio del discipulado. Yo creo que todos nosotros, cuando sentimos ese primer llamamiento, que es un llamamiento devocional, pasional, casi todos sentimos el llamamiento del Adón. Los que ya conocen grande a Yahshua lo conocen en su estado de enamoramiento, en su primer amor, y bueno, y los que nos hemos criado en la iglesia pensamos que sí o sí tenemos que servir al Adón porque para nosotros pasa a ser una obligación. Pero en las dos, de las dos formas que nosotros sentimos ese llamamiento, o pensando que fue por obligación o porque nos sentimos emocionalmente tocados por la presencia de la Ruach HaKodesh, que nos hace tener pasión y nos genera devoción en nosotros. Consideramos un montón de cosas cuando vamos a empezar a servir al Adón, como esa gran deuda que tenemos por Yahshua, como que no queremos dejarlo más y que sabemos que tenemos que hacer algo por la obra, tenemos que hacer algo por llevarle la palabra a otras personas o conducir a otras personas a salvación, o también por el hecho de que nos damos cuenta o pensamos en nuestro interior que realmente el mundo está de pata para arriba y nosotros somos los Mesías o los Masías que podemos cambiar la situación de muchas personas que viven en situación favorable. Hay un poco de cada cosa que nos lleva a tomar la determinación de querer comprometernos en la obra de Yahshua HaMashiach, querer comprometernos con una causa de la obra de Yahshua HaMashiach, querer comprometernos con un trabajo para Yahshua HaMashiach, ya sea de servicio espiritual o también de servicio físico, pero de una manera u otra empezamos a descubrir por medio de esos talentos cómo podemos funcionar bien dentro de un sistema o de una congregación que la única meta es
es llevar salvación a las almas, presentarle a Yahshua HaMashiach a otras personas, porque casi todos nosotros, cuando se nos presentó la presencia o la persona Yahshua HaMashiach, ya se nos haya presentado por medio de una persona, escuchando una prédica, o de la forma que nos haya llegado Yahshua, también nosotros en ese momento que lo recibimos era porque estábamos en una situación desfavorable, y nos dimos cuenta que Yahshua HaMashiach nos ayudó a salir de una situación desfavorable. Entonces como que queremos involucrarnos con situaciones que viven las otras personas, que nos da a entender a nosotros que esas personas necesitan de Yahshua HaMashiach. Más allá que hay una orden de ir al mundo y predicar, como dice el Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Nosotros nos aferramos a un montón de cosas que dice el Marcos 16 y tratamos de ir por el mundo y hacer nuevos discípulos para Yahshua, mirando a todo ser humano como una nueva criatura o una nueva persona para empezar a caminar en el camino del Adón. Yo siempre les digo a los hermanos, ojo con las personas que recién entran a una iglesia y se congregan. A veces cometemos el error de llamarlos hermanos, pero para vivir o para entrar dentro de los beneficios de una familia hay que convivir, ¿verdad? Tenemos que tener lazos de amor, en nuestro caso también la sangre y el cuerpo del Mashiach en nuestro interior. Pero ojo con llamarlo a todo el mundo hermanos o mirar a todos como hermanos, porque en verdad se empieza haciendo tratando de ser una nueva criatura. Sin olvidarnos siempre es que están las diferentes etapas que vive un creyente, bebé espiritual, niño espiritual y maduro espiritual. O sea, que por esas etapas sí o sí lo tenés que pasar. Esto ya lo hemos hablado muchas veces. Pero nosotros, ya sea por el hecho que hayamos empezado a servir el Adón, nosotros empezamos una búsqueda por medio de ese relacionamiento, de adorar, de alabar, de orar, de escudriñar las escrituras. Empezamos a sentir que la presencia del Adón se empieza a manifestar en nuestras vidas. Entonces empezamos a sentir como la necesidad de ir llevando todo ese potencial interno que tenemos a otro nivel, y queremos comprometernos en la obra. Por ejemplo, las iglesias tienen muchos niveles de servicio. Por ejemplo, en la iglesia que ayudo a dirigir, se empieza como obrero, se sigue como diácono a prueba, diácono o diaconisa, copastor y pastor. Después también está la escala de los músicos, de los cantores. Hay diferentes niveles. Por ejemplo, el músico lo máximo que puede llegar es a ser director de músico o a ser ministro de alabanza, y también ser el ministro de alabanza cantando. También eso es otra de las áreas del ministerio de alabanza. Pero el cargo que necesita más, que tiene más escalones, que es más exigente, es el que empezamos: obrero, diácono, copastor y pastor. También el de evangelista. Nosotros no instituimos otros oficios, hasta pastor se llega, no por un tema de decir nosotros mantenemos la humildad, sino que es nuestro sistema, es así. Es así, porque yo creo que en la parte de profecía ya todo está escrito en la palabra. Si nosotros escudriñamos la palabra, sabemos todo lo que el Adón nos quiere revelar a través de ella, y prácticamente sabemos qué va a pasar hasta el final si escudriñamos la palabra. También sabemos lo que el Adón tiene predestinado para nosotros. Entonces, empezamos todo ese compromiso. Pero si hay algo que Yahshua quiere dejar en claro, es que a veces no nos dejemos llevar tanto por las emociones cuando pensamos
trabajar para el Adón. Yo en un momento de mi vida, yo tengo que serles muy sincero a ustedes. En un momento de mi vida, cuando nosotros estamos pasando por etapas malas, yo he hablado con muchas personas y me dicen que jamás le ha pasado eso. No voy a decir que no les creo, pero tampoco, igual me dejo un pequeño lugar a la duda. Pero yo creo que a lo largo de nuestro ministerio, siempre les aclaro que el 18 de junio cumplo 25 años y no estoy anhelante por festejar nada, simplemente es un recordatorio para mí de que tengo que estar en fidelidad, porque un día hice un compromiso con el Adón. Pero a lo largo de mucho tiempo yo pensaba, ¿para qué elegí servirle al Adón? ¿Para qué elegí tener un oficio de tanta responsabilidad en la congregación? Porque hay oficios de menos responsabilidad, o hay hermanos que simplemente van y se sientan en un tándem y se sienten, y yo noto que hay muchos que se sienten felices, van y se sientan en un tándem y tienen la responsabilidad de servir al Adón desde su banco, y ahí sirven al Adón, porque toda persona que va y es un mandato golpear las manos y levantar su voz, alaban desde su tándem y están sirviendo al Adón, y es una forma también de servir al Adón, ¿no? Es una forma válida de servir al Adón. También sirven al Adón con sus ofrendas, con sus diezmos. También practican muchos la dádiva de ayudar a sus prójimos, o de ayudar a las personas más necesitadas de su entorno, como huérfanos, viudas y menesterosos. Tratan de cumplir con la palabra del Adón, y sirven al Adón sin tener un cargo de responsabilidad dentro de una congregación. Entonces muchas veces decía, o tenía el argumento de que había hecho algo que en algún momento de mi vida no lo estaba disfrutando, y serví un par de años al Adón, y se los puedo asegurar se lo puedo asegurar con total transparencia, que serví un par de años al Adón como por obligación. Me hacía cargo de las oraciones, de mi trabajo que tenía que hacer. Iba a la iglesia, ministraba, dirigía los cultos, si me tocaba ministrar alabanza, ministraba, si tenía que predicar, también predicaba, si tenía que enseñar, también enseñaba, pero había perdido la pasión en mi trabajo. Y siempre con eso de que si hubiera una escapatoria para dejar de servir al Adón, y me daba cuenta que estaba teniendo una tendencia a siempre tener un argumento de abandono. Trataba de no decírselo a la gente, pero siempre intentaba como despedirme de ellos y ver si podía dejar la mejor versión de mí. No me preocupaba de la imagen, ni trabajaba para el Adón por aceptación, pero sí intentaba que no se quedaran con un mal recuerdo de mí en caso que en algún momento hubiese decidido dejar la fe. Yo lo que sé que fueron pasando tantas circunstancias en mi vida, que todas esas circunstancias que iban pasando empezaron a ser desfavorables a Yahshua HaMashiach, y esto me puede llegar a emocionar. A Yahshua HaMashiach a darse cuenta, y la Ruach HaKodesh, que es la que sensibiliza el corazón, a darse cuenta que yo iba perdiendo la pasión, y que estaba perdiendo esas ganas de servir, de fortalecerme en las cosas que un día me habían hecho fuerte. Me daba cuenta que se iba destruyendo las cosas que habías construido en Yahshua, y que realmente Yahshua empezó a demostrarme que
realmente Él era lo más valioso en mi vida. Empezó a demostrarme. Cuando Yahshua dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún así su propia vida, no puede ser mi discípulo. Él no le está diciendo a ustedes, o hay en otras versiones que dice, por ejemplo, despreciar o menospreciar. Yahshua no le está diciendo a ustedes que ustedes dejen de amar a sus padres, a sus cónyuges, a sus hijos, a sus hermanos, y como dice acá, y a su propia vida. Yahshua lo que quiere decir es que tú lo ames más a Él siempre. Que si un día te vas a comprometer al servicio con Él, que siempre lo ames más a Él. Que siempre lo ames más a Él. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros empezamos a amar más las bendiciones que Él nos dio que el que nos dio la bendición? Las bendiciones que llegaron a nuestras vidas empiezan a ir. Porque es un trabajo que hace Hasatán en la vida de nosotros. Y esto se lo quiero dejar en claro porque hay muchas personas que no lo saben y jamás lo pueden llegar a entender si no oran y buscan el entendimiento. Si nosotros, una vez que llegamos a Yahshua, hemos recibido bendiciones, los hijos son bendiciones, tu cónyuge es bendición, y más si los conseguiste en Yahshua HaMashiach. La casa en el cual hiciste tu hogar es una bendición, los bienes materiales conseguidos son bendiciones, pero hay alguien que vos amaste, que te dio esas bendiciones, y era Yahshua HaMashiach. Llega un momento que empezás a amar más las bendiciones que al dador de las bendiciones. Entonces, ¿qué empieza a ser probado en nosotros? Empieza a ser probado en aquello que nosotros un día obtuvimos en Él. Bueno, a veces Yahshua tiene unos misterios grandes en su propósito, que lo podemos entender después cuando ya podemos decir prueba superada. Podemos decir prueba superada y nos damos cuenta si tomáramos algunos recaudos en la vida, no hubiese llegado a veces a pasar tantas cosas en nuestra vida. Yo estoy agradecido de todo lo que me pasó en la vida, porque a mí todo lo que me pasó en la vida me sirvió y me sigue sirviendo, y me van a pasar muchas más cosas, pero siempre me sirve para subir un escalón más arriba. Porque en mí siempre está la perseverancia y la fidelidad. Fue una de las primeras cosas que me enseñó mi madre, a ser perseverante y fiel. Igual como les decía, ese tiempo que estuve sirviendo al Adón sin pasión o por obligación, ese tiempo que lo estuve sirviendo de esa manera, me mantuve fiel y perseverante. No fue que dije, no, voy a abandonar la fe un tiempo, me voy a tomar una licencia 1 año, 2 años para pensar. No, jamás pasó ese argumento por mi mente, y serví al Adón. No creo haber enfermado ninguna congregación ni haber enfermado mi entorno, porque trataba de no demostrar lo que me pasaba interiormente. Pero por eso la palabra dice, pensalo bien. Pensalo bien. Si por ejemplo ahora estás evaluando en tu vida anhelás ser un obrero, anhelás ser un diácono, anhelás ser un copastor, anhelás ser un pastor, anhelás ser un músico, una danzarina, un danzor, anhelás ser un ministro de alabanza. Todas esas cosas que anhelás son buenas. Es bueno anhelar todo eso. Nosotros, una vez que empezamos la iglesia, tenemos que intentar llegar a lo máximo de nuestro potencial. Tampoco conviene que estar toda la vida sentado en un banco, en un tande, decir no tomo responsabilidades en mi vida, bueno, me siento feliz sirviendo de esta manera, me siento feliz sirviendo desde el banco, golpeando mis manos, levantando mi voz, orando, cumpliendo con mis diezmos y ofrendas.
me siento feliz de esta manera y voy a quedarme siempre así. No, que cuando llegue el momento apropiado y llegue el momento de tomar responsabilidades, eso esté en tu vida y llega ese momento y alineate para trabajar para el Adón. No te olvides que Yahshua maldijo la higuera estéril, más allá de que podamos hablar de Israel, un montón de cosas. Yahshua maldice lo que no fructifica. Yahshua maldice lo que no da fruto. Tú estás en la tierra para dar frutos, y es una de las grandes cosas que el Adón quiere de cada uno, que demos fruto. O sea, que en cierto momento tienes que tomar responsabilidad en tu congregación y alinearte en el servicio. No puedes pasar toda la vida sin alinearte en el servicio. Pero Yahshua te quiere dar a entender algo. Cuando vayas a tomar esa responsabilidad, y los pastores siempre los enseñamos esto, y siempre le enseñamos, es típica frase de la pastora Maris Vidal, Yahshua tiene que ser el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. No da... Se pasa mi madre. Se pasa mi madre. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Y eso es una de las cosas que nosotros hemos aprendido. Al menos yo lo he intentado hacer siempre. Para mí lo más importante es Yahshua HaMashiach. Yo, por más que esté bien sentimentalmente hoy con Silvia, Silvia no es, no la pongo por encima del Adón. Silvia es importante para mí y la amo, pero no la amo más que al Adón. Y las cosas que estoy consiguiendo nuevamente materialmente no me importan tanto, no me importa casi nada. Entonces, o sea que lo tomo de esa manera, que Yahshua siempre tiene que ser lo más importante en la vida de uno. A veces me da un poco de tristeza, por ejemplo, cuando veo que hermanos no tienen esa capacidad del desapego, del dejar ir cosas, y digo, basándome en la predicación anterior, a veces se pide que Yahshua lo pase a otro nivel, que la Ruach HaKodesh lo pase a otro nivel, siente que tienen la capacidad para llegar a otro nivel, y a veces realmente la tienen, pero como siguen aferrados, agarrados al pasado, siguen aferrados y agarrados a un cónyuge que no los ama o que no los honra, o que más que eso a veces que los deshonran, hijos que están constantemente atentando contra su servicio, sean mujeres o varones, ¿no? Y quedan agarrados a eso, Yahshua no los puede pasar a otro nivel, porque si lo pasa a otro nivel serían destructivos, no servirían para nada, porque son personas que necesitan muletas. Yo, por ejemplo, tengo una incapacidad muscular y comúnmente puedo caminar sin bastón. Cuando sé que tengo que ir a caminar por veredas, o tengo que subir el cordón, si tengo que caminar para hacer un trámite o algo, sé que tengo que el bastón siempre lo tengo debajo del piso del auto, en el asiento trasero. Entonces sé que cuando tengo que caminar en un lugar y tengo que subir los cordones de la vereda, saco el bastón y es lo que más necesito para subir el cordón, o para caminar en zonas donde el terreno es irregular y todas esas cosas, siempre me baso en el bastón. Bueno, los que ponen a bienes materiales, a hijos, a pariente, a cónyuge, padre, madre, hermano, llámelo como lo sea, y los ponen por encima de Yahshua, o necesitan de ese amor, o necesita que todo en esa área funcione correctamente para sentirse aprobado en el servicio, es porque en cierta manera es lisiado espiritual. Necesita de una muleta, necesita de que alguien le dé la fuerza, o sea, su fuerza la basan en sentimientos, emociones, en bendiciones recibidas materiales. Su fuerza la basan en amor, en afecto que le dan otras personas para poder seguir avanzando. Entonces,
hay un cierto porcentaje de lisiadez, vamos a decirlo así. Son lisiados, tienen un porcentaje grande, no pueden trabajar para Yahshua de una manera satisfactoria, porque en cierta manera no menosprecian el amor de su familia. Y nosotros sabemos que tenemos que menospreciar, amar menos a la familia, no amar a los bienes materiales para poder tener un servicio. Un día todo se puede desmoronar y todo se puede ir, y un día puede ser que quedes solo delante de Yahshua. ¿Qué es lo que pasa casi siempre cuando Yahweh tiene un propósito y se da cuenta que una persona le servía para servirle? Termina haciendo eso. Por eso yo le digo que ahora, si tenés ese llamamiento para servir al Adón, pienses eso, que siempre tenés que poner el amor de Yahshua por encima de los seres humanos, por encima de tus bienes materiales. Siempre amarlo más a Él, amar menos tu vida. No te digo que no te cuides, que no salgas a correr, que no tengas una alimentación ordenada. Te estoy diciendo que el cuerpo de una persona que sirve al Adón no le tiene que importar de lluvia, de frío. Hay que servirle bajo lluvia, bajo frío. Sabemos que si tenemos frío nos abrigamos un poco. Si está lloviendo existen equipos para parar el agua, para frenar el agua. Sabemos que existe el paraguas. Estoy siendo muy... le estoy hablando de una manera muy sencilla para que entiendan que si nosotros tenemos que marchar por el Adón, si el Adón nos dice tenés que marchar, y parte de la fidelidad y la perseverancia es siempre marchar. No tengo que buscar los días lindos para llevar la palabra, los días lindos para congregarme, o no voy a pasar suspendiendo cultos en mi congregación porque hoy está lloviendo torrencialmente. No, un siervo del Adón tiene que ir a hacer su trabajo, pase lo que pase. Ni tampoco te tiene que detener si mañana te peleas con tu hijo, o con tu esposa, o con tu hijo, o con tu padre y tu madre. Esas son cosas que no te tiene que importar si vas a servir al Adón. No pueden ser los seres humanos que te den alegría y gozo. El gozo es una sensación de bienestar que viene al servir al Adón. El gozo, ese bienestar, esa sensación de bienestar, el gozo, la alegría, viene porque nosotros servimos al Adón. De ahí viene. No viene de amar a nuestra familia, el gozo y la alegría. El gozo es un estado de alegría superior. El gozo es algo que lo tenemos a pesar de que tengamos circunstancias adversas, desfavorables, 23 horas de 24 horas al día. El gozo es lo que te lleva a estar siempre optimista. Eso nosotros solamente lo tenemos, es algo que lo hace la Ruach HaKodesh cuando nosotros servimos al Adón con devoción, con pasión. Cuando nosotros, dice que si nosotros perdemos el gozo y la alegría, estamos despreciando la gracia, estamos comprometiendo nuestra salvación. El perder el gozo y la alegría nos puede llevar a perder la gracia al Adón. Si nos comprometerá. Bueno, las personas que no llegan a entender jamás este concepto, que necesitan necesitan el respaldo de su familia, o el respaldo de que su auto jamás se descomponga, o el respaldo de tener una casa linda, o de tener un LED de 55, de 75, de 90 pulgadas en la casa, es una persona, como le digo, que es lisiada espiritualmente. Necesita de muletas que favorezcan y le den fuerza, o complementen su fuerza. Y nosotros lo único que necesitamos para obtener fuerza es ir a Yahshua HaMashiach. No necesitamos si nuestros hijos nos quieren o no nos quieren. Teniendo el amor de Yahshua es lo más importante. Si nosotros amamos Yahshua, de todas maneras Él va a cuidar todo lo demás. Él nos va a hacer siempre sentir en una sensación favorable. Aunque, como ya le digo, a veces por la vida pasamos temporada. Entonces dice, supongamos, versículo 28, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que vean comenzarán a burlarse de él. Bueno,
como les digo, cuando vayas a proponerte el servicio en tu vida, y a veces nosotros, a mí me ha pasado esto, que hermanos me han dicho, yo siento que tengo un llamamiento, que fui escogido, y sé que fui escogido para algo más grande, y necesito crecer, y quiero crecer. Nos pasa a todos los pastores. Hermanos que se sienten llamados por el Adón. No voy a negar que el llamamiento debe ser una realidad en su vida, pero también hay muchos hermanos que tienen grandes delirios. Hay muchos hermanos que quieren servir al Adón y los quieren servir para recibir honra o para tener popularidad. No entienden bien lo que es el trabajo para el Adón, o para alcanzar ser distinguidos en una sociedad o en un grupo, o resaltar o brillar por encima de más. Hay personas que sirven al Adón porque quieren poder, o sea, poder de tomar decisiones por otras personas. Bueno, todo eso, y los confunde un poco en el llamamiento. Hay personas que tienen delirios con respecto al servicio para el Adón. Bueno, eso es lo que dice la palabra. Bueno, pensa en esto. Si vas a servirme, anda pensando que tengo que ser yo siempre el primero. Para sintetizar el versículo que le leí anteriormente, tus fuerzas deben estar puestas en mí. Yo soy el único que te puedo sostener. O sea, que ¿por qué te digo que tus fuerzas deben estar en mí? Porque soy el único que te puedo sostener. Y trata de siempre, a pesar de todas las circunstancias, servirme para que yo te pueda administrar gozo y alegría. Te pueda dar una sensación de bienestar las 24 horas del día. Perfecto, primer punto. Pero también observa algo. Que si vas a empezar con un servicio, con un llamamiento, calcules. Porque vas a empezar a construir un edificio. Vas a empezar a construir algo que lo vas a empezar desde abajo y tiene que finalizar. O sea, para que me entiendas, un día que empezaste a obrar, tenés que terminar de obrar. No es, o empiezo a obrar, empiezo a construir una casa, a ver qué herramientas espirituales tengo para servir. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sobre las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Qué dones tengo? ¿Qué talentos tengo? ¿No? ¿Qué bienes espirituales tengo? ¿Qué materiales tengo para servir al Adón? Porque un llamamiento va acompañado de dones. Y mirá lo que te voy a decir. Es una frase hecha. Los dones son garantía de tu llamamiento. Escuchalo. Los dones son garantía de tu llamamiento. Si tú no tienes dones, es muy posible que hayas sido llamado para un grado menos de responsabilidad en tu congregación. O para hacer una tarea que capaz no brille tanto como, por ejemplo, ministrar una alabanza, tocar un instrumento, dar una enseñanza, una predicación. Hay trabajos que brillan menos, pero son tan importantes como predicar y orar. Pero las personas siempre van al trabajo que más brilla. Por ejemplo, en Argentina, en Uruguay, el fútbol, que es un deporte que a mí no me gusta, me gusta el rugby. Pero los padres llevan a entrenar a los hijos y quieren que todos los hijos sean 9 o 10. Porque saben que los que van a cobrar un contrato o van a tener un sueldo más remunerado son siempre los que hacen goles. Y los que tienen más posibilidades de hacer goles son los 9 y los 10. ¿No? Y puede ser el 11 o el 7. Pero todos quieren que sus hijos sean 9. ¿No? Y no pueden ser todos 9. Porque para que un equipo funcione, por eso el fútbol es un deporte que se juega en equipo, que se trabaja. Cada uno cumple su rol, desde el arquero hasta el 9, cada uno cumple su rol. Los defensas, los mediocampistas, los laterales, los wing. Bueno, los que conocen un poco de fútbol saben lo que estoy hablando. Pero no todos pueden ser 9 ni todos pueden ser 10.
Bueno, en una congregación pasa exactamente lo mismo. Lo que al ser el cuerpo de Cristo y para que una iglesia funcione, cada uno tiene que cumplir su función, pero no todos pueden ser pastores. Y no todos pueden ser copastores. Y no todos pueden ser músicos o ministros de alabanza. Todos tienen que cumplir su función, ¿no? Entonces, dice, para que tenés que sentarte y calcular. Tenés que sentarte y calcular. A ver, ¿qué son los materiales que tengo? Como te decía recién, los dones son garantías de tu llamamiento. ¿Qué es lo que tengo yo? Que sin pensar en delirios, ¿qué es lo que tengo yo para servir a la dama? Porque me he encontrado con personas que después de muchos años de ministerio, como que deliraron con su servicio y me dicen: ay, yo no predico tan bien, yo no oro tan bien, yo no tengo el don de liberación, porque el don de nuestro ministerio es el don de liberación. No impongo la mano sobre los enfermos, sanan, tampoco trabajo en liberación, o sea, las personas no salen de sus opresiones. Y me he encontrado con personas que tienen ese argumento de dejar el ministerio, las almas no... les predico, pero no tengo llegada a las almas. Entonces, pero en un momento de tu vida pensaste en un servicio, capaz deliraste y pensaste que tenía muchos atributos que al final nunca los tuviste, pero te viene eso de querer abandonar. ¿Es bueno abandonar? No. ¿Por qué? Porque dice la palabra clarito: si echa los cimientos y no puedes terminarla, todos los que vean comenzarán a burlarse de él. Entonces, no es que los demás se burlen de la otra persona, es que la otra persona se da cuenta que empezó a construir algo y quedó en los cimientos. Nunca tuvo la fortaleza espiritual. Nunca pensó que era un individuo. Nosotros, los siervos del Adón, somos individuos. Más allá que trabajemos en un sistema, que tengamos un pastor principal, que tengamos hermanos que oren por nosotros, que tengamos una familia en Yahshua HaMashiach, que tengamos hermanos, hermanas, cónyuge, hijos. Nuestro ministerio es individual. Entonces, si todo lo demás no quiere acompañar ese proceso de servicio, nosotros sabemos que nosotros sí tenemos... Un día hicimos un pacto, hicimos un trato con el Adón. Entonces, eso es lo que el enemigo quiere. Empieza a sabotear, porque nosotros no nos sentimos alentados porque nuestro hijo no va a la iglesia. No nos sentimos alentados porque llegamos a casa y nuestro cónyuge no está diciendo pila de cosas. A veces a los pastores le dicen: predicaste cualquier cosa, hablaste en la carne, o empiezan nuestros propios hijos a actuar con rebeldía, que no quiero ir a la iglesia, nuestros propios cónyuges. Ha pasado muchas veces que, por ejemplo, a mi madre le decían: vos tenés que hacer porque vos sos la llamada, vos fuiste la escogida, hacelo vos. Eso lo escuché muchas veces, que se lo decían a mi madre, se lo decía a sus propios hermanos de sangre muchas veces, sus parientes. Me acuerdo de chico escuchar lo que le decían a mi madre: vos sos la llamada, la escogida, hacelo vos, ¿no? ¿Saben qué hacía mi madre? Seguía y perseveró. Y perseveró porque ella sabía que era ella. Ella tenía que servir a Dios, al Adón, que ella había hecho un contrato con el Adón. Ese fue el ejemplo que siempre me dejó mi madre. Yo he seguido a pesar de muchas circunstancias adversas. Como les decía, tuve ese proceso que perdí la pasión. Pero a lo que voy de eso es que muchas personas sienten que todas las situaciones empiezan a ser desfavorables porque no hicieron el cálculo desde el principio. No hicieron ese cálculo que es sencillo. A ver, si los dones son garantía de mi llamado, hay algo que tiene que demostrar que soy llamado y escogido. Lo primero que tengo que mirar son mis dones. Más allá de que cuando nosotros hablamos de dones, si lo llevamos del griego es carisma,
No, hay muchos dicen que el carisma se puede conseguir. Acá en este caso estoy hablando de mi época, que fui un pastor cristiano, ¿no? Que el don es un regalo del Adón. Nosotros sabemos que también tenemos talentos que traemos genéticamente y que los talentos los traemos genéticamente y los dones son regalos del Adón. Pero a mí igual me parece que los talentos que tenemos los podemos pulir, porque todos tenemos habilidades para diferentes cosas, los podemos pulir y pueden llegar a ser grandes dones, ¿no? Esto lo digo yo a nivel personal. Y entonces nos ponemos en ese costo, a ver, ¿para qué sirvo? ¿Para qué soy? ¿Qué puedo lograr ser? Si no tenés la capacidad de llegada, por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta yo si soy un buen instructor de la fe? ¿O si soy un buen predicador? ¿O si sé enseñar? Si siento que tengo fluidez de palabra. El apóstol César Méndez siempre me dice algo. Yo lo amo, el apóstol César Méndez. Siempre me dice algo él. Dice, negro, dice, ¿cómo te fluyen las palabras? Y yo pensaba el otro día, sí, las palabras fluyen. Más allá de que uno busca el conocimiento, hay personas que tienen la capacidad para hablar. Entonces yo me doy cuenta que si tengo fluidez de palabra, ¿no? Significa que si tengo fluidez de palabra, significa que de seguro fui hecho para predicar. Si me doy cuenta que mis palabras también alientan a otra persona, también mis palabras pueden ser usadas para causar sanación interna. Si me doy cuenta que empiezo a orar y mi voz es empoderada y toma fuerza, me doy cuenta que fui hecho para la liberación también. Hay un montón de cosas. Si voy a cantar, a mí me pasaba algo que no le pasaba a los demás hermanos. Yo iba a cantar, por ejemplo, eso causaba mucha envidia en la congregación. Yo terminaba de cantar y yo a veces ni siquiera pedía un aplauso, no decía, se animan a aplaudir a Yahshua HaMashiach, y terminaba de cantar y la gente empezaba a aplaudir. Y yo no pedía que aplaudieran a Yahshua ni nada, empezaban a aplaudir y glorificar. Bueno, eso con muchos hermanos que empezaron a trabajar conmigo en la alabanza no pasaban. Terminaba de cantar y a veces había que pedir un aplauso para Yahshua, pero no le brotaba a la gente empezar a aplaudir de uno. Entonces también significaba que cuando cantaba mi alabanza llegaba. Entonces esos dones son garantía de que sí fuiste llamado y escogido, porque todo eso lo genera la Ruach HaKodesh. No soy yo que tengo que intentar ganarme la aceptación de las personas. La Ruach HaKodesh te embiste de una manera, te da un propósito, y la que genera la aceptación de tu trabajo es la Ruach HaKodesh. Pero en verdad todo eso es algo prestado. Es algo que no nos pertenece a nosotros. Es algo prestado. Yo siempre le digo a los hermanos, la unción es algo prestado, es como un guante que te lo pones para servir y te lo sacás y seguís tu vida y vas a ministrar de vuelta y te pones ese guante o un saco o diferentes clases de cobertura, ¿no? Entonces llegás a ese momento de tu vida y decís, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a servir al Adón? ¿Cuáles son mis dones? Los dones son garantía de mi llamamiento. ¿Qué tengo? Bueno, no voy a empezar a fabricar una vida para llegar a ser pastor cuando en verdad no tengo algo que me pueda llegar al éxito en eso. O sea, si no tengo las armas para llegar a ser pastor, no tengo los dones, no tengo las condiciones para llegar a ser pastor, por lógica no tendría que buscar el pastorado, tendría que buscar otro servicio en la casa de Adón. Si veo que no voy a poder generar fondos, no voy a buscar ser diácono. Si veo que no motivo a nadie con la alabanza, no voy a pretender ser ministro de alabanza, ¿no? Si veo que empiezo a tocar un instrumento, yo siempre digo, los verdaderos músicos son los que no necesitan partitura.
y trabajo en la alabanza en mi congregación desde el año 94, 93, 94. Trabajo en la alabanza en mi congregación. Y si ves que pasás a cantar y no motivás a nadie, hermano, significa que podés pasar a dirigir unos coros, a representar, pero te vas a tener que trabajar mucho y pulirte mucho para llegar a ser ministro de alabanza, pero una vez que empiece, no lo dejes por la mitad, porque veas que no empieces, no motivás y no causas nada en las personas. O sea que antes de tomar cualquier decisión de servicio, tengo que ver si estoy apto para eso, y si estoy apto para empezar a edificar ese edificio, y lo voy a terminar para no ser el hazmerreír y para que las personas no se burlen mío. Hay muchas personas que han empezado una obra y han dejado templos abandonados. O han empezado una obra y han dicho, no, el pastorado no es para mí. ¿Para qué empezaste el pastorado? Si sabías que tenías que tener ciertas armas, ciertas herramientas, si sabías que tenías que ver qué dones tenías para ver si eso eran garantía de tu llamado. Porque yo le puedo decir a Adón, a ver, necesito seguí fogueándome, seguí pasándome por el horno, seguí trabajando en mi paciencia, dame más paciencia, dame más fortaleza, porque yo veo que vos me diste un montón de dones y me doy cuenta que esos dones provienen de ti. Entonces yo le puedo decir a Adón, eso es garantía de que fui llamado y escogido. Bueno, respaldame, yo tengo un compromiso de mi parte, santificarme, buscar conocimiento para que tú me uses, ser fiel y perseverante, pero esos dones siguen siendo garantía de tu llamamiento. Entonces, al burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Bueno, hay otro caso, supongamos que un rey va a la batalla y va con 10.000 hombres y dice, ¿acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 hombres puede enfrentarse al que viene contra el de 20.000 hombres? Esto no lo saben explicar la mayoría de los pastores. He escuchado hablar esta parte de la palabra y me callo por ser prudente a veces. Lo que te quiere explicar este versículo bíblico, que siempre vas a ir en desventaja. Que por más que te quieras, como dicen los pastores de la prosperidad, que te agarres a la ola, te montes en la ola, aproveches el momento de velocidad o el momento de favorable para seguir en la fe. Nosotros siempre que vamos a la batalla, vamos con un número inferior. Nosotros siempre que vamos a ir a pelear contra algo o vamos a tener que buscar algo para extendernos o para alcanzar la victoria, siempre vamos a tener más cosas en contra que a favor. Si tenemos un ejército de 10.000, nos vamos a tener que enfrentar con uno de 20. Si tenemos uno de 20, de 40. ¿Entienden? Porque ahí es donde realmente se ve la victoria y las condiciones de los siervos del Adón. Siempre tu vida, nosotros hacemos la vida, vivimos la misma situación que el salmón. Casi siempre estamos nadando corriente arriba. Siempre vivimos esa situación desfavorable. Yo no los puedo alentar y decirle, súbanse a la ola, súbanse a la tabla de surf. Estaba escuchando la otra vez una predicación de Dante Gebel que decía, no lo critico a Dante Gebel, es un gran predicador. Subite a la ola, aprovecha la ola y todo eso. Y la experiencia es un peine que te da la vida cuando ya no tenés pelo. Cuando estás quedando sin pelo, ahí tenés el peine, ya no tenés pelo para peinar. Si lográs entender esto, siempre vamos ante toda situación en la vida es desfavorable. Entonces, ¿qué nos dice el Adón? No nos manda a ser estratega para vivir con especulaciones de cómo voy a ser mejor o cómo voy a poner personas por debajo mío o andar con deducciones. Nos manda a hacer estrategia de cómo actuar en momentos desfavorables de nuestra vida. A ver, tengo 10.000 hombres, voy a enfrentar a 20.000. ¿Qué estrategia tengo que usar? ¿Por qué flanco le tengo que entrar?
cómo tengo que mover mis tropas, cómo tengo que moverme en la vida para tener una victoria en situaciones desfavorables. A nosotros siempre en la vida nos estás poniendo pruebas y dificultades y siempre nos estamos poniendo entre momentos desfavorables para enfrentarla. Y Yahweh nos pasa a un nivel superior después de una victoria. Y siempre es cuando la victoria cuando costó llegar a esa victoria después de un gran momento desfavorable. Nosotros nunca vamos a pelear en igualdad de número, ni nunca vamos a tener ejército más que los demás. Siempre en la vida vamos a tener que ir en cosas favorables. Entonces, lo mismo que si vas a edificar un templo, lo que sea, o vas a trabajar para el Adón, nunca Yahweh te va a dar el mejor terreno para levantar un templo. Siempre que tuvimos que levantar un templo tuvimos que rellenar. Sí, nunca nos fue fácil con mi madre. Nunca nos fue fácil. Entrar a rellenar, entrar a limpiar, entrar a hacer un montón de cosas. Nunca te va a tocar un terrenito llano. Ni un terrenito limpio. A los buenos siervos de la Adón, a los mejores siempre le tocan las cosas difíciles. Porque Yahweh sabe que vamos a tener la capacidad para hacerlo. Y me sonrío porque si mi madre escucha este video va a decir, sí, mi amor, nunca nos fue fácil. Yo siempre le digo a mi madre, el jardinero que nos viene a cortar el pasto acá en la casa, siempre me dice, no es fácil, me dice. No es fácil. Y yo le digo, sí, no es fácil, Oribe, no es fácil, le digo. Pero en verdad, nunca nos fue fácil. Nunca nos fue fácil. Pero ni mi madre, ni mi hermana, ni mi padre, ni yo hemos sido el hazme reír de nadie. En el tema de cuando hemos empezado algo, lo hemos terminado. Lo hemos terminado. Entonces, no tenemos que permitir que nadie se burle de nosotros. Y bueno, y si no en ese caso, si es muy desfavorable, dice acá, la estrategia es enviar a alguien a que negocie un tratado de paz, ¿no? Pero yo diría que si nos vamos a presentar en batalla a pelearla, es mejor no hacer ningún tratado de paz porque el tratado de paz no sirve de nada. Bueno, explicado esto, voy a cortar ahora el video de la primera parte, pero no se olviden que para entender la primera parte, la segunda parte, tienen que mirar la primera parte. Bueno, ahora voy a cortar porque son 57 minutos, estoy mirando acá la computadora, son 57 minutos. Terminamos de hablar esta parte de la palabra, pero ahora les voy a explicar un versículo bíblico que me fascina, que es lo que tenemos que tomar como prudencia en muchas cosas. Pero para dejarle en clara toda la situación, no abandone mi hermano, no abandone mi hermana, no deje obras inconclusas, no deje. Avergonzamos a Yahshua. En nuestra iglesia, yo siempre les digo a ustedes, hay muchos hermanos que se van y no se van a otra iglesia, no participan del cuerpo y la sangre de Yahshua en otras iglesias, entonces dicen, yo nunca traicioné. No. Y hay otros que sí se van. Y se van a otra iglesia, se prostituyen, participan del cuerpo y la sangre, tienen otro pastor, se prostituyen en otra iglesia. Son prostitutos espirituales, son rameras espirituales. Bueno, los que se van a otra iglesia, en esas condiciones los veo sin contienda ni disensiones. Pero los que se quedan en su casa y aunque no vayan a otra iglesia ni participen del cuerpo y la sangre de Yahshua, están en una situación de traición. Los consagrados. Y los demás también. Acordate cuando hiciste tu voto de consagración. Pusiste tu mano sobre la Biblia, prometiste y luego se te leyó un formulario de voto y uno y parte de los votos dice que prometés ser fiel al Adón en primer lugar, en segundo lugar a la iglesia en donde te consagras y en tercer lugar al pastor
en el cual te toca servir en ese momento, o al que te consagra o al que te toca servir, ¿no? Ambos. Al pastor que tenés en ese momento, que te lidera, y también al pastor que te llamó, ¿no? Eso es una de las promesas que hacemos. Si vos te vas para tu casa y no te congregás siendo consagrados, y no estás yendo a la iglesia, estás siendo fiel, en primer lugar ya no sos fiel con el Adón, en segundo lugar no sos fiel con tu iglesia, ni sos fiel a tus pastores. Si por ejemplo no entregas tus diezmos ni te ofrendas, no sos fiel a tus pastores. O sea que estás rompiendo tu voto y tu juramento, pasas a ser perjuro, ¿no? Pensá en eso. Y después otra cosa que tenés que pensar es que sí o sí te volvés un traidor de la fe, te volvés un enemigo de la estaca, como dice la palabra. Porque estás predicando con tu ejemplo, estás incentivando a la rebeldía, estás incentivando a apostatar, estás apostatando de la fe. Bueno, en verdad pensalo, ¿no? Muchos dicen, no, yo no soy traidor. Por ejemplo, como yo siempre les digo, si yo llamo a un copastor para el servicio, lean Filimón 1:8, que dice la palabra. Pero si uno llamó a un copastor, a un diácono, a un músico, a un director de músico para el servicio, en cierta manera, al que le fallan es a la iglesia, al Adón, también al pastor que lo llamó. Entonces, esa es una de las cosas que quiero que quede bien en claro. Hermanos, si por más que no vengas y digas yo nunca traicioné, el hecho de haber dejado tu puesto en la congregación ya es una traición, eso es deserción. No vengas diciendo con esos argumentos yo no traicioné. No, traicionaste, desertaste. No fuiste fiel con tus diezmos, ni con tus ofrendas, ni con tu trabajo para el Adón. Sos un desertor. Dejaste tu puesto de trabajo. Y es una de las cosas que quiero decirle. No solamente ser prostituto o ramera o prostituta espiritual es ir a participar del cuerpo y la sangre de Yahshua o tomar a otro pastor como pastor. Eso también es traición. Esa es el peor de las traiciones. Eso lo hacen, como digo, los que son rameras espirituales. Pero también esa forma de quedarte en tu casa y andar con especulaciones y con deducciones, diciéndome, ay, en mi iglesia no se acostumbra a ir a buscar a los que se van. Bueno, es Yahshua que te tiene que cargar en el hombro y traerte. Ahora subo la segunda parte, ahora voy a subir la primera parte de esto y no te olvides de mirar la segunda parte. Que Yahshua HaMashiach los bendiga a todos. Emet y Emet, la verdad. Bueno, que Yahshua HaMashiach les bendiga grandemente. Seguimos con la segunda parte de lo que habíamos hablado, acerca de nuestro llamamiento, de cómo saber si fuimos llamados y escogidos. Hemos hablado la palabra del Adón de diferentes maneras, pero ahora vamos a tocar, comentarle que recién terminé de hacer el otro video, o sea que seguimos en el miércoles 27 de mayo del 2020, son las 9 de la noche y 40 minutos, y una de las cosas que quería decirle es que es la segunda parte de esta enseñanza, que este video va a ser más cortito, que es sobre la prudencia. El ser prudente en nuestro servicio. Bueno, yo, por ejemplo, ayer la pastora enseñaba acerca de los costos que nosotros tenemos que hacer, no solamente la evaluación de cuando levantamos un edificio, o sea, la evaluación si tenemos la capacidad para levantarlo, pero también está en la parte monetaria, ¿no? Nosotros siempre hemos enseñado en nuestra congregación a no sacar préstamos, por ejemplo. Yo soy una persona poco audaz en el tema de meterme en cuentas. Nunca me gustó comprar cosas financiadas porque no me siento seguro comprar cosas financiadas.
siempre se me enseñó a que pedir préstamos era comprar plata, de cierta manera, es comprar plata para pagar un poco más. Y bueno, y nosotros siempre le enseñamos en nuestra congregación a no sacar préstamos. Entonces, yo creo que también ese tema de la prudencia va tomado de la mano con lo que es nuestro llamamiento o empezar y culminar una obra, porque todo lo que se trata del servicio para el Adón es empezar y terminar una obra. Vieron que yo siempre le digo una frase a ustedes, que Yahshua cuando estaba en la estaca y expiró, él dijo: un consumado es, en el momento antes de expirar. Un consumado es, de expirar por última vez. Él dijo: un consumado es, y su alma se desprendió de su cuerpo, se fue con su hálito, con su última respiración y su último aliento, se fue su vida, y él dijo: un consumado es. Bueno, yo siempre le explico a los hermanos que hay personas que a veces se preocupan por vivir muchos años, pero que Yahshua fue una persona sumamente efectiva, vivió 33 años y pudo decir: un consumado es, que tampoco podemos asociar o el vivir mucho o el vivir poco para terminar de hacer lo que tenemos que terminar de hacer para el Adón en esta tierra. Yo creo que luego que nosotros terminamos de hacer todo lo que tenemos que hacer, nos vamos de esta tierra. Hay muchas personas que se van de esta tierra sin culminar su obra o el propósito de Yahweh que tenía en su vida a causa de su rebeldía. Y bueno, y hay otras personas que se van cumpliendo parte del propósito, y creo que el único que se fue cumpliendo todo el propósito, que pudo decir un consumado es, creo que Yahshua, Moshe hasta cierto punto, David hasta cierto punto, y capaz Paulo fue el que estuvo más cerca junto con que estuvo más cerca de Yahshua, de ese galardón, por decir, de poder decir un consumado es, bueno, obra terminada. Como yo le digo, empezaste a construir ese edificio y lo tenés que terminar para no ser el hazme reír y para que las personas no se burlen de ti. Bueno, yo creo que una de las grandes cosas que nosotros tenemos que ser para ser prudente es saber refrenar y cuidar nuestros dichos, cuidar cómo nos expresamos delante de los demás, y que la información de nuestros sueños y de nuestros anhelos, que no se enteren nuestros enemigos. Y ustedes me dirán: ¿quién es tu enemigo? Pa, es una salada pregunta que me harían eso. Sería muy difícil de responder, tanto que en la palabra dice: no confíes ni en la que duerme a tu lado. No, no confíes ni en la que duerme a tu lado. Y hay una cosa que siempre se nos enseñó a nosotros al principio. Mi madre pasó buena parte de su vida predicando: no confíes ni en la que duerme a tu lado. Me sonrió porque a medida que voy quedando más viejo, le voy dando un poco más de valor a mi madre. Siempre le di mucho valor a mi madre, pero me doy cuenta que a veces decía, por ejemplo, a veces digo, no tiene nada que ver esto con la enseñanza, pero le voy a decir cómo nosotros a veces tenemos argumentos erróneos en nuestra mente. Siempre le digo a mi madre: mami, otra vez hay que perder el tiempo dando la enseñanza de cómo se debe vestir las muchachas son las que tienden a vestirse más de una manera indecorosa o impura para venir a la casa del Adón. Siempre hay que andar repitiendo: hermanas, no se vengan con remeras cortas, o no se vengan con ropa ajustada, que resalte su cuerpo, que resalte su forma física, ¿no? Y siempre hay que repetir esa misma enseñanza. A veces las enseñanzas tienen que ser repetidas porque los demás no entienden, y a veces los más viejitos de la fe nos volvemos a escuchar una enseñanza una y otra vez.
Y igual creo que no solamente para las mujeres es la enseñanza de cómo se deben de vestir, sino también para los varones. He visto muchos varones que entre los 40 y los 50 años se empiezan a vestir como adolescentes, porque empiezan como a querer sentirse más jóvenes. Es un desorden psicológico. Y eso que yo no veo la psicología como una buena ciencia, pero igual vamos a decir que es un desorden de la mente, o es un desorden espiritual que nos lleva a vestirnos como adolescentes. Entonces creo que las enseñanzas terminan sirviendo para uno. Yo tengo 43 años y voy a intentar jamás vestirme como un adolescente, ¿no? Darse su lugar en el tiempo donde está situado, ¿no? Ser prudente. Bueno, hay muchas enseñanzas que a veces uno dice otra vez es repetitiva, pero al final nos termina sirviendo. Por eso digo que al pasar los años siempre me acuerdo de las enseñanzas que recibí de mi madre por medio de la palabra, y también por amistad de madre a hijo. Y bueno, y una de las cosas que como les decía hoy en la primera parte, mi madre siempre me enseñó a ser perseverante, fiel con el Adón, y siempre me enseñó a cuidar mis menesteres, las responsabilidades que yo tomaba en la vida. Bueno, hijo, tenés que ser responsable, tenés que ser un esposo responsable, si tenés un auto y manejás tenés que ser un conductor responsable, hay que sacarse licencia de conducir, hay que hacer las cosas como se deben de hacer, si compras algo tenés que pagar las cuentas, tenés que ser un padre responsable, si traes un hijo al mundo, darle casa, darle las cosas de adentro de una casa. Bueno, mis menesteres los he cumplido, creo que lo mejor posible. Pero una de las cosas que siempre mi madre me enseñó, y yo le doy gracias al Adón, dice: responsabilízate de tus palabras. ¡Wow! Cuando te equivoques, pedí perdón. Si te das la cabeza contra una pared y viste que te equivocaste, no te la sigas dando contra la pared. Corregí tus dichos, pedir perdón a los afectados y pedirle perdón al Adón. No te enojes. Siempre me decía: cuando estés lastimado, no demuestren que te han lastimado, porque tus enemigos o las personas están mirando cuál es tu reacción, y por eso ya evalúan tu vida espiritual. Cuídate en todos esos aspectos. Consejo una madre que vivió bajo la ley del Adón. Sé prudente a tu manera de hablar. Por ejemplo, yo cuando me siento en un círculo de intimidad o confiable, que es muy chiquito mi círculo, yo tiendo a sentirme en confianza y empiezo a hablar guarangadas de que hablamos cuando nos sentimos en confianza. Bueno, ahora estoy tratando de aún, ni siquiera en mi grupo más íntimo, hablar cosas haciendo chistes y cosas así, porque si lo escuchan las personas indicadas, dicen que uno es inmaduro y habla guarangadas. Entonces ya en los círculos más íntimos hasta me estoy cuidando a veces, como me siento feliz, por ejemplo, con algunos hermanos que tengo muchos años de trabajo con ellos, hablamos guarangada. Por ejemplo, con el apóstol César hablamos que vamos a hacer un harén, ¿no? Y según quien lo escuche dirán: ay, pecadores, están hablando de esas cosas. Bueno, lo hablamos a son de divertirnos un poco con el apóstol César Méndez. Los dos sabemos que no vamos a hacer ningún harén, pero lo decimos jugando, pero según quien lo escuche lo puede juzgar para mal. Entonces, si hay algo que tenemos que tener prudencia, es
lo que hablamos delante de nuestros enemigos y lo que hablamos delante de otras personas. Pero sobre todo de contar nuestros sueños y nuestros anhelos a personas equivocadas. Vieron que yo siempre le digo que le comparto mi vida porque soy transparente y creo que no hay nadie que tenga nada de que acusarme. Se me han acusado de cosas que nunca he hecho y me he quedado quieto. Como les decía, mi madre siempre me decía, trata de enojarte. Si una persona empieza a hablarte con injusticia, a decir cosas injustas, cállate la boca. Si alguien te exige que le pidas perdón, pedile perdón. Dice la palabra que si uno le pide perdón a una persona porque esa persona exige el perdón y tú no eres culpable, tú amontonas ascuas sobre su cabeza. Ascua. Busca en el diccionario qué es ascua. Y en total es una forma de que esa persona se le aten más las ligaduras del enemigo, ¿no? Entonces, siempre les cuento a los hermanos una historia que casi fue como aprendí. Un día estábamos jugando al fútbol con mis compañeros de barrio y estaba mi amigo de la infancia que se llama Rafael. Y nosotros, según el juego que jugáramos, si jugábamos 2 contra 2 o 3 contra 2, podía ser arquero y jugador, ¿no? Entonces voy a taparle una pelota a un niño que venía a rematar al arco y le pongo la mano así, me la da vuelta para atrás y sentí un dolor espantoso. Pensé que me había quebrado la muñeca. Creo que fui al médico, pero sé que empecé a relajar y a decir cuántas cosas me salieron. Me acordé de la madre de los chicos, de los abuelos, de las hermanas, de las tías, y entré como la pelota era mía, entré con la pelota y les dije, no juego nunca más. Vieron las cosas que hacemos cuando somos niños, ¿no? Yo sé que mi madre no me pegó, ¿sabes? No me pegó porque siempre digo que me pegó, pero esta vez no me pegó. Siempre digo que me pegó como para ensuciarle un poco su imagen. Pero no me pegó, ¿sabes? Agarró y me hizo pasar la vergüenza de mi vida en ese momento, que estoy tan agradecido a eso. Estoy agradecido, mami. Me hizo pedirle perdón a mis compañeros de juego, porque ella decía que un varón tenía que aguantar eso, que no ante la primera frustración salir llorando y maldiciendo y llevándose la pelota. Me hizo, ir a pedirle perdón a mis compañeros y me hizo prestarle la pelota para que ellos siguieran jugando, aunque la pelota fuera mía. Bueno, con eso me bastó para aprender que después, cuando me enojaba con mis amigos y me peleaba, les decía, después que terminen de jugar, me llegaban la pelota. Ya había aprendido cuál era la forma de no generar odio, ¿no? Entonces mis compañeros ya sabían que yo era un calentón bárbaro de juego y mis amigos sabían que yo era un calentón bárbaro. Entonces después volvían cuando llevaban la pelota y terminábamos jugando nuevamente, y así sostuvimos una relación por años. Como pastor, cuando me equivoco, soy de pararme detrás del púlpito donde me toque y pedir perdón por mis equivocaciones. Y no lo hago porque eso se hizo una costumbre, sino que la palabra perdón rompe las cadenas, la ligadura del enemigo, porque no tampoco porque tengo una conciencia culposa constantemente o porque haya sido educado en la culpa, sino porque yo creo que uno tiene que admitir sus errores, y cuando uno admite sus errores y los reconoce, uno expone sus vergüenzas y sus dificultades, y el único que nos puede ayudar en nuestras vergüenzas y dificultades es Yahshua HaMashiach y la Ruach HaKodesh, el poder de Yahweh. Y también estamos derribando al padre de la soberbia y del orgullo, que es el mismo enemigo, ¿no? Hasatán. Le damos un ataque cuando nosotros
nos despojamos del orgullo, de la vanidad y la soberbia, y ahí se genera toda una obra del amor. El amor fraterno se consolida más en una congregación. Bueno, vieron todo este rodeo que yo hago, toda una charla, y es para que ustedes, mientras yo voy hablando, se puedan ir examinando de cómo ha sido su vida. No me creo ni por asomo el gran ejemplo del pastor, ni el mejor pastor, ni me creo un gran siervo. Me creo un siervo ladón. Un siervo ladón. Eso me creo. Un siervo ladón. Con mis dificultades y mis virtudes, pero soy un siervo ladón. No sé si tendré más virtudes que defectos, no sé si tendré más defectos que virtudes, pero eso está frente a la vista del ladón. Vieron que a veces yo les digo, nosotros, Yahweh nos mandó a juzgar personas, nos mandó a juzgar casos. Bueno, nosotros cometemos el error de juzgar personas, o a veces juzgamos el caso y ya juzgamos la persona, ¿no? Y bueno, nosotros lo que tenemos capacidad es para juzgar casos. David, un hombre que tenía la capacidad de arrepentirse inmediatamente. Sí, un hombre que tenía la capacidad de arrepentirse inmediatamente. Es una de las cosas que te lleva a estar ejercitado espiritualmente, es cuando te das cuenta que tenés la capacidad de arrepentirte rápidamente, de ir a humillarte delante de la presencia del Adón inmediatamente, reconocer tus culpas. Es una de las cosas que demuestra de tu calidad espiritual, ¿no? Y David tenía eso. David enseguida reconocía su falta. Más allá de que muchas personas no crean en el castigo, hay consecuencias. Yo siempre les digo a ustedes, el camino que elegimos nos lleva a un destino. Si nosotros elegimos el camino de la soberbia, del orgullo, nos va a llevar a un destino. Si elegimos el de la humildad, reconciliación, no tampoco el de la falsa humildad. Muchas personas dicen soy humilde, pero en verdad lo que tienen es cobardía atrás. Disimulan, tienen disfrazada la humildad con cobardía. Bueno, yo le digo la humildad verdadera. Y hay muchas personas que tienen disfrazada la paz con una falsa paz. Lo único que tienen de paz es esa máscara, ese disfraz que le has puesto Satanás como ángel de luz, que hablan así con paz, se hacen los que están hablando con paz. Bueno, ustedes saben bien, pero en verdad es porque Satanás los ha vestido con un don de una falsa paz también. Pero en verdad la vida de ellos es un conflicto, la casa de ellos es un conflicto. Hablan de paz y tienen al huracán Andrew dentro de su casa, y ellos generan el huracán Andrew, pero después dicen que tienen paz. Los devoran los celos por dentro y un montón de cosas, ¿no? Y después se dicen tener paz, pero es una falsa paz. Bueno, dice el rey David, dice: me dije a mí mismo, mientras esté ante gente malvada, vigilaré mi conducta y me abstendré de pecar con la lengua. Me pondré una mordaza en la boca. ¿No? Como yo le digo, a veces no tenemos la prudencia de cuidarnos lo que hablamos delante de otras personas. Por ejemplo, eso nos pasa muchas veces con los enemigos. Nuestros enemigos ya conocen de la manera que nosotros vamos a obrar y todo, porque nosotros lo hemos declarado con la boca. O muchas veces, como yo le digo a ustedes, nosotros hemos contado nuestros sueños rodeados de enemigos, hemos contado cuáles eran las metas que teníamos o los logros que queríamos tener, y lo hemos dicho entre enemigos, y las personas por dentro no están deseando el mal, o van a hacer todo lo posible para poner obstáculos y piedra de tropiezo en nuestro camino, en los caminos de nuestros sueños, en el camino de nuestra vida, para que no se cumpla nuestra meta. Por ejemplo, en Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Después dice: el que carece de entendimiento
menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. ¿No? Entonces, ¿cuál es el gran tema de todo? Callar. Callar y callar. Por ejemplo, cuando una persona está en estado de necedad, no solamente lo demuestra por cómo empieza a exteriorizar su maldad o muchas veces a atacarnos con palabras o con situaciones injustas. La persona que es necia, que es imprudente, lo demuestra en su gesticulación, lo demuestra en su semblante, en su nerviosismo, en las molestias de su garganta. A veces yo escucho que esto me ha pasado, porque no solamente lo he escuchado y lo he visto, sino que me ha pasado. Lo que le estoy hablando es con total certeza. Vieron que a veces el pastor está predicando, ¿no? Y se toca un punto y una persona tose. A veces tosió por casualidad porque tenía flema o tenía una picazón o era alérgico, pero muchas veces se tose en el punto donde uno se sintió tocado, ¿no? Si no, yo me lo di cuenta muchas veces. Me ha pasado que he estado predicando y muchas veces se te levantan personas en la congregación, se te ponen de pie o te empiezan a discutir en la prédica, o muchas veces se te levantan y se te van de la congregación. A mí como pastor me pasó de todo. Me pasó que se han levantado la congregación y se han ido, ofendidos. Me ha pasado que una persona se me levantó y dice: pastor, usted me censura, usted censura. Me ha pasado también de hermanos que están buscando lo que estás predicando, enseñando, te están buscando la vuelta para decirte algo que a veces ni siquiera tiene que ver con la palabra. Buscan forma de empezar a darte vuelta en la predicación, hacerte preguntas, para darte vuelta la palabra, para preguntarte cosas que a veces ni siquiera tienen que ver con la palabra que estás predicando. O sea, ya están escuchando en ese banco en contienda, entonces lo empiezan a demostrar. Y nosotros tuvimos un caso del 2018 hasta febrero, enero del 2020, un hermano que yo llamé para el trabajo en la casa Ladón. O sea que esto es experiencia, y tampoco es chusmerío contar esto, porque esto es parte de que a muchos pastores le puede pasar, y yo lo voy a poner como un ejemplo, porque en la Biblia habla de ejemplos, y los ejemplos no son chusmerío, son ejemplos. Un hermano que yo llamé para trabajar en la música, que fue mi director de música durante muchos años, y bueno, él, la otra vez le conté así por arriba, se fue como 5 veces de la iglesia. Yo creo que esta es la 5ª o la 6ª vez que se va de la iglesia. Se iba y volvía y siempre retornaba a su puesto de trabajo consagrado. Como músico debo reconocer que es un muy buen músico, o sea que su oficio lo conoce bien. El servicio para Ladón ha sido con altos y bajos. Siempre la tendencia al desvío, la tendencia a ser rebelde, la tendencia a ser más cabrita que oveja. Siempre esa tendencia a estar rebelándose constantemente contra el sistema. Me acuerdo en su adolescencia, a veces se ponía a discutir. Con 16 años empezó a servir en la congregación tocando el bajo, y una vez, siempre recuerdo, una de las primeras cosas que me tendrían que haber indicado que él tenía una tendencia a ser rebelde, me dice: porque ustedes nos hacen levantar las manos como Carlitos a nosotros. Carlitos es una forma de decir tontos, o una persona que tenga síndrome de Down, acá se le dice Carlito, ¿no? Para explicar el término. Y decía: ustedes nos hacen levantar la mano a nosotros como si fuéramos Carlitos, para que los apoyemos, y todos levantamos la mano. Y nosotros no pedíamos apoyo para nosotros, ni la pastora Mari ni yo, sino que pedíamos apoyo en
en la congregación por puntos principales o por grandes temas doctrinarios. Bueno, del 2018 al 2020 empezó con una serie de problemas a incentivar la rebeldía. Buscó comunicación con personas que él no tenía comunicación, que trabajaban a mi lado también. Yo muchas veces para firmarlo en la obra, para firmarlo en su puesto de trabajo, porque uno sueña con las personas que uno es el mentor o le deja un legado. Lo mismo me pasó con el copastor Wilman. El copastor Wilman es copastor porque yo lo llamé como copastor, no la pastora Maris. Entonces uno, y lo mismo que el copastor Julio Morales, y lo mismo que con hermanos que no se consagraron, como no me acuerdo, el hijo del copastor, no me acuerdo el nombre, bueno, ese muchacho, el que tocaba el teclado, y bueno, y uno empieza como a dejarle un legado y una heredad, y entonces ¿cuál es el tema? Que uno empieza a firmarlos y uno empieza a resaltar virtudes en ellos. Yo, por ejemplo, cuando estaba hablando le decía a este muchacho que era mi director de músico, le digo, si algún día llegás a ser pastor o sos pastor, yo siempre ambicionando que él llegara a ser lo máximo, porque el amor te lleva el amor fraterno te lleva a no tener envidia espiritual, a desear lo mejor para los hermanos. Lo mismo que para el copastor Wilman, que lo llamé yo, no lo llamó la pastora María. Recalco este tema porque si algo pasa, él me debe explicación a mí, no la pastora María. Me debe explicación a mí. No le debe explicación a la pastora María. Él tiene que llegar ante mí. Él ahora está ausente de su trabajo, pero él tiene un trato con el Adón y conmigo, no con la pastora María. Y bueno, entonces en ese afirmar, el afirmar su trabajo para el Adón, uno va diciendo cosas como el día que llegues a ser pastor, alentándolo. Yo lo dejaba intervenir en mis prédicas o en las enseñanzas, para que la gente viera que él tenía cierta clase de conocimiento, pero eso lo empoderó hacia ir fabricando la rebelión de Absalón, para que él se alineara en una rebelión de Absalón. Entonces, bueno, él fue buscando conocimiento y yo no me podía parar atrás del púlpito después que empezamos una etapa mala del 2018 al 2020, que él se puso muy rebelde con la iglesia, con su mentor. Yo soy el mentor de él. Con su mentor empezó con su rebelión. Vieron como cuando los hijos se rebelan contra los padres, bueno, más o menos parecido, ¿sí? No, y no iba a empezar a decir, vos hablas pavada o estás diciendo cosas. Una vez tuvimos una discusión tonta por una billetera. Por ejemplo, yo dije en esa situación que si yo encontraba una billetera y si no era de un hermano o de una persona conocida, y si tenía dinero, yo me quedaba con el dinero. Yo tengo que ser honesto. Y no era pecador si me quedaba con el dinero. Empezó toda una discusión porque decían que los creyentes, o él se rotulaba de cristiano, tenían que hacer la diferencia. Y también con ese muchacho que le digo que tocaba el teclado, que no me acuerdo el nombre, hijo del copastor Wilman, que había que hacer la diferencia. Y ahí fue que empezó la rebelión de Absalón, que le digo. Entonces, por un tema de ese, empezó después toda una serie de cosas, por cada uno exponer su punto de vista. Empezó una serie de cosas de enojo, de ira. Ustedes saben que cuando el enojo y la ira siguen, se transforma en una raíz de amargura, y la palabra dice que no nos quedemos mucho con una raíz de amargura, porque eso puede envenenar a muchos. Cuando nosotros nos quedamos con una raíz de amargura, puede envenenar a muchos. Yo sé que fueron más o menos de octubre del 2018 hasta enero del 2020, un tire y afloje. Se me levantaba, se iba para el fondo, intervenía en las predicaciones, buscaba todas las maneras de acusarme de cosas,
de cosas que jamás hice, comentarios en YouTube que los tenía que eliminar. Llegó la degradación de decirme cualquier tipo de injurias, y bueno, todo eso se terminó en el 2020. Pero yo usé la táctica, mejor dicho, no usé la táctica, no me creo un estratega, sino que usé cómo podía combatir la carne. Porque yo sentía que mi hermana estaba en carne. ¿Cómo podía combatir la carne? Y tenía que usar armas espirituales. Por más que tuviera la razón y todo, yo me quedaba quieto. Me dejaba prácticamente insultar en la cara, decirme cosas. La congregación fue viendo las injusticias que cometió este hermano, fue viendo las injurias que fue diciendo. También fue reclutando un grupo de la iglesia. A los músicos los reclutó con él, a este muchacho que les digo que tocaba el teclado, que era el hijo del copastor, siendo que tuve que limar tanta aspereza para que se llevaran bien ellos, porque él no era aceptado mucho, porque como él era un muchacho rebelde, el que era mi director de música era un muchacho rebelde, él no tenía buena aceptación de los hermanos, y yo fui limando las cosas para que él tuviera más aceptación. ¿Vieron cuando yo digo, hay personas que son un invento del Adón y nadie lo deteriora? No hay personas que son invento del hombre, cosas que uno mismo ha forjado con sus propias manos y le ha puesto todas las fichas. Bueno, cuando una cosa es un invento de hombre, aunque yo creo que ese muchacho tenía cosas del Adón, porque el don que reciben en la parte musical, pero yo creo que era para que él fuera músico nomás, director de músico, que él, por más que yo quisiera hacer algo en otra función de él, como soñarlo como pastor el día de mañana, yo creo que eso no era para él, que él podía llegar hasta músico. Yo fui puliendo las asperezas que habían con respecto a él, tanto que la hermana de él se refirió, le habló la pastora y a mí, que el que merecía el cargo de director de músico era el esposo de ella, porque él faltaba a los cultos del martes, y como una persona que faltaba a los cultos del martes podía ser el director de los músicos faltando al culto de oración. Bueno, siempre defendía cosas, a veces defendía cosas en injusticia, porque en cierta manera tenían la razón. Él faltaba al culto de los martes, y el otro muchacho sí estaba siempre se esforzaba por llegar a la iglesia, pero yo tenía muchas fichas puestas en el director, que era el director de música de mi congregación. Entonces ese muchacho empezó toda esta etapa de rebeldía, a hablar en la congregación, y como les dije, tomé la postura de cerrar la boca, empezar a actuar con armas del espíritu, como dice el rey David acá. Me dije a mí mismo: mientras ante gente malvada vigilaré mi conducta y me abstendré de pecar con la lengua, me pondré una mordaza en la boca. Así que guardé silencio y me mantuve callado. Acá muestra todo lo que tenía que pasar el salmista. Y bueno, yo me callaba para no ocasionar contienda en la congregación o tratar de sacar el pleito. Llegó un momento que este hermano no aguanta más esta situación y decide retirarse de la congregación, sin antes invitar, por ejemplo, invitó a la copastora Silvia Morales y quería seguirla, o sea que trató de reclutar gente para llevárselo. El día que él decidió irse, vino un pequeño séquito como darle el apoyo al director de músico que se iba, armó un séquito ahí,
No está bueno que digan los hermanos, pero yo sé bien los hermanos que él armó el séquito, ese grupito. Había una obrera también de muchos años de la congregación que estaba en ese grupo, pero bueno, la copastora Silvia Morales declaró que él la llamó por teléfono y la invitó para que se fuera con ellos, y le propuso a la copastora de que ella fuera la pastora de ellos. Pero él quería ser pastor también. Él quería ser pastor y le propuso a la copastora Silvia Morales. Yo siempre sabiendo todas las cosas, me callaba la boca y dejaba que el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, fuera obrando. Y me fui callando. Cuando nosotros nos callamos, accionamos el favor de la Ruach HaKodesh sobre nuestra vida. Accionamos el favor de Yahshua HaMashiach sobre nuestra vida. Mire que todo esto que le conté no es chisme. El chisme nace de cuando uno quiere investigar la vida de otras personas. Yo no estuve investigando la vida de nadie, la información toda llegó a mí. Toda la información llegó. Toda la información llega a la vida de las personas. Bueno, la información llegó y yo, lo único que no es hacerse el ingenuo, es tratar de estar con armas del espíritu y no de la carne. Bueno, terminó ganando el arma del espíritu. Porque los hermanos que quedaron, y la iglesia sigue estando llena, se dieron cuenta, y uno de los comentarios que más le dicen la despechada le dicen, está despechada, la despechada le dicen, la mayoría le dicen la despechada. Se dieron cuenta de cómo el hermano se iba dando contra una pared. Una vez se enojó tanto y se iba del fondo y tomaba agua porque se le secaba la garganta y volvía y decía, porque yo tengo problemas contra él, y tenía problemas contra él, yo me quedaba quieto al mitad de así, pudiendo decirle muchas cosas, me quedaba quieto. Una vez me mandó un mensaje, por ejemplo, me hizo un comentario de YouTube, te digo todas las cosas en la cara, me decía todas las cosas en la cara, pero yo me quedaba quieto, aguantaba. Hasta cuando se fue también dije que me parecía un error que las personas abandonaran la fe, y me mantuve en mi lugar. Bueno, acá estoy yo todavía en la fe. Acá todavía estoy en la fe. Entonces, una de las grandes cosas que tenemos que ser es prudente. Por ejemplo, usted dirá, pastor, pero usted al contar todas estas cosas no es prudente. ¿Cómo que no? Soy prudente porque le estoy diciendo, en caso que hermanos el día de mañana quieran volver, que una de las cosas que los va a ayudar es pedir perdón. No solamente a Yahshua, sino a las personas que ofendieron. No piensen que las cosas van a volver a funcionar si no confiesan sus pecados o si no piden perdón. Van a tener que pedir perdón. No solamente a Yahshua, sino a las personas que afectaron. Si van a volver un día a la iglesia, vuelvan con paz. Vuelvan con una actitud de oveja. Pidan a la Ruach HaKodesh antes de volver que cambie su manera de pensar y que reconozcan las cosas como son. A los consagrados pueden pasar un tiempo de restauración, pueden pasar 2 años disciplinados. A los consagrados pueden pasar 2 años de restauración. Y los que no son consagrados no van a tener oportunidad de trabajar en el área que trabajaban. Podrán desempeñarse esta vez le vamos a exigir que salgan a vender empanadas, que salgan a hacer fondo, que salgan a hacer otras cosas por el lado. Estuvieron en la cómoda muchos años, sin ensuciarse las manos. Ahora si quieren servir se van a tener que ensuciar las manos. Y bueno, y si no, que no se molesten en volver. Estamos llenos de paz y de shalom, como yo decía el otro día que puse un video. Estamos llenos de paz, de shalom. Ya no se levanta nadie a injuriar, con rebeldía, a cuestionar la palabra. Ya no veo rostros de necedad. Estoy tranquilo. No veo gente tratando de usurpar ni de hacerse los simpáticos. Porque otra cosa es horrible cuando se hacen los simpáticos.
se hacen los lindos, se quieren ganar a todo el mundo, ¿no? Y bueno, y eso es una de las cosas que ahora estamos disfrutando de la paz. Y bueno, pero cuando vengan no a cumplir su función que cumplían antes, a hacer otros trabajos, hay gente para visitar en hospitales, hay que ir a las cárceles a predicar la palabra, pero que pasen por un tiempo de disciplina por no saber ser buenos discípulos, porque los buenos discípulos no son desertores, los buenos discípulos no abandonan, los buenos discípulos son fieles a su pastor, a Yahshua HaMashiach, a la congregación donde se consagran, al Adón, a sus pastores que tienen en esta tierra. Son buenos discípulos. Y bueno, y decirle esto, que queden callados, que sean prudentes, que todo, si son prudentes van a dejar que la Ruach HaKodesh obre en sus congregaciones. Y como les decía, todo esto no es chisme, sino que es un tema de compartir experiencia y decirle a los pastores que no tengan miedo de corregir cuando las cosas están mal en su congregación. Corrijan con paz, con prudencia, pero corrijan. Si no se corta el mal, les voy a decir una frase que tengo guardada acá. Me encantó esta frase. Me encantó en cuanto la leí. Es una frase que casi toda la inspiración de las personas pasan por la Biblia, por los proverbios. Pero esto es una frase secular. Algunos causan felicidad donde quieran que vayan y otros cuando se van. Se la leo de vuelta. Algunos causan felicidad donde quiera que vayan y otros cuando se van. A veces se van algunos y ese lugar empieza a tener felicidad cuando se van. Sí, es verdad. Hay algunos que son felicidad. Hay algunas personas que llevan la felicidad consigo y hacen feliz a un lugar. Pero hay otros que causan felicidad cuando se van. Y hay otra frase secular. Muchas veces nos hacen tanto daño que queremos hablar y decir lo que se merecen, pero no vale la pena, créeme. Todos tienen su versión de los hechos. Dejemos que el tiempo ponga a cada uno en su lugar, porque sabes que callar es de sabio. Los hechos ponen las cosas en su lugar. El tiempo va a demostrar de quién era el que servía. El tiempo va a demostrar. Yo aprendí a retirar mi cuerpo de la competencia. Aprendí a sacar mi cuerpo de la contienda. Aprendí a... sé que el gritar no te da la razón. Y que hay muchas verdades que no quieren ser escuchadas. Porque hay muchas personas que prefieren vivir una mentira. Vivir para mentir y hacer mentira. Viven su vida una mentira. Y bueno, y los hechos, me impactó esta frase, es tan buena. Todos tienen su versión de los hechos, porque es verdad, se escuchan las dos campanas, como nosotros acostumbramos a decir. Todos tienen su versión de los hechos. Dejemos que el tiempo ponga a cada uno en su lugar, porque los hechos ponen a cada uno en su lugar. Los años hablan por sí solos, el tiempo, pero si callamos, todo queda en su lugar y es de sabio callar, Por eso yo pienso que parte del servicio se trata mucho de la prudencia. He escuchado tantas personas, el término que voy a usar puede ser ofensivo, o sea que si están sensibles hoy puedo ofenderlos. Bocachonear. Porque voy a empezar una obra, voy a llenar de almas, este va a ser el año de mi victoria, porque yo tengo la capacidad, porque voy a llenar ese lugar. Y nunca se los vio hacer nada.
¿no? Dijo Pablo, mostrame tu fe y yo te muestro mis obras. Eso siempre le digo a las personas que dicen tener más fe que yo. Mostrame tu fe y yo te muestro mis obras. Yo te muestro, y lo digo con toda humildad, te puedo demostrar todos mis años de trabajo y todo lo que he hecho por el Adón. Pero hay personas que se creen como con ese impulso, como esa predicación que le dije a D.T. Hebel, aprovechá la ola, aprovechá si sos un surfista, aprovechá la ola. Hay muchos que aprovechan esa ola, solamente aprovecharon una ola, pero la ola se termina y hay que ver cómo terminás parado en esa tabla de surf. Es mejor construir tu vida, como les decía en la primera enseñanza, tus dones son garantías de tu llamado, son garantías de que fuiste escogido tus dones. Seguí trabajando en tus dones, seguí puliéndolo, buscando conocimiento, buscando palabra, buscando llegar a ser algo mejor. Seguí puliéndote como persona y aprende a callar. Cuando estén diciendo injusticia tuyo, simplemente callate, ni te defiendas. Yo te digo más, no te defiendas, sé prudente en todo. No le cuentes tus sueños a los malvados. No hables delante de los malvados. No les cuentes tus sueños a los malvados, ni cuáles son tus metas. No les cuentes. Bueno, como le decía al principio, mi madre siempre enseña, no confíes ni en la que duerme a tu lado. Pero que no sepan nada de tu vida. Mantén tu vida en un hermetismo total. ¿Amigos necesitas? Claro que necesitas amigos. Pero también sabes que si los tenés un día te pueden traicionar. Y siempre los que te traicionan son tus más íntimos. Los demás no te traicionan. Te traicionan tus más íntimos. Por eso, sé prudente. Te digo que por más que a veces demuestre ser ingenuo, no lo soy. Como te decía recién, yo no ando investigando. No ando investigando la vida de las personas, no ando indagando a las personas. Dice que ese es el primer paso del chusmerío, del chisme, es indagar y querer saber la vida de las personas. Yo no ando indagando a nadie, no me importa la vida de nadie, pero la información llega a uno sin que uno tenga que andar indagando. Entonces, sé todo lo que se hizo en estos últimos años, tanto con la pastora Maris como conmigo. Sé cada una de las rebeliones, sé lo que se ha hablado por detrás, sé de las reuniones que se han hecho en las casas, sé de todo. Sé que hasta han intentado salir un grupo de personas y llamarse un pastor. Bueno, todos tienen derecho a ser guiados por ciegos. Es un derecho que no les puede sacar. Y si ustedes quieren ser guiados por ciegos, pueden elegir un pastor como algunos de los que les nombré anteriormente. Y son ciegos guiando ciegos. Y bueno, pueden elegir una clase de pastores. No la pongo en la misma bolsa a la hermana Silvia Morales. La hermana Silvia Morales, la hermana copastora Silvia, no la pongo en la misma bolsa. A ella se la invitó a unirse a la rebelión y que fuera pastor de ellos, y ella no quiso. Demostró mucha lealtad con ese caso. Pero los que no están, significa que sí, estuvieron unidos. Y no vengan a mentir en la cara que no son traidores ni son desertores. No mientan, no piensen que la pastora Maris es ingenua y que yo soy ingenuo. Nosotros sabemos todo. A veces nos hacemos o hacemos uso de paz, o nos callamos por no lastimarlos, o nos callamos y no decimos nada porque en una de esas, dice la palabra, que en una de esas hasta son salvos. Si nosotros mantenemos la paz, nosotros sabemos que capaz hasta son salvos. Pero la que nosotros tenemos que mantener es la paz por las dudas. Tenemos que mantener la paz, porque no queremos interferir en el propósito de salvación. Por eso hace los cálculos, evalúa para qué fuiste llamado. No te metas en una profesión que no te corresponde.
no te metas a hacer cosas que no te corresponden. Para cada cosa que vayas intentando hacer, pedirle el apoyo a Yahweh. No te olvides nunca esta frase, espera que te entre. Tus dones son garantía de tu llamado. Tus dones son garantía de tu llamado. Si el Adón te llamó, te da herramientas, te da instrumentos, te da dones, te da un montón de cosas para que sirvan. Que Yahshua HaMashiach te bendiga y puedas encontrar la paz en tu interior, la paz verdadera, la paz verdadera. Yahshua es tu refugio. No te alinees en rebeliones. Pensalo muy bien. El que aconsejó a Salón en la rebeldía muere ahorcado. El que mandó que a Salón se acostara públicamente con las concubinas de su padre murió ahorcado. A Salón todos saben que murió decapitado. Todos saben bien lo que les pasa a los rebeldes. Todos saben bien. Pero siempre hay un momento para volverse atrás. Las puertas de la iglesia no están cerradas para nadie. Pero ya cuando vengan con una actitud de pedir perdón. Y bueno, y sepan que los que estaban consagrados van a pasar por un periodo de restauración. No se les va a dar el lugar de una. Y los que no estaban consagrados nunca más van a cumplir la función en el oficio que tenían. Los que no estaban consagrados, todos tuvieron la oportunidad de consagrarse. Los que no estaban consagrados van a tener que servir en otras áreas. Pero de mi parte, estamos tan en paz, hermanos, que me encantaría disfrutar de esta paz que tengo, de no ver personas rebeldes, ni cabritos, ni personas que estén cuestionando. Por ejemplo, el hijo de este hermano, del copastor, en el trabajo, hablando cualquier cosa mía, en el trabajo de él. Y ahí en el trabajo donde él trabajaba, que no trabaja más en ese trabajo, hay como 4 hermanos que van a la iglesia. Aparte de ser compañero de trabajo de él, eran hermanos en la fe. ¿Y qué pensaban? ¿Que uno nunca se iba a enterar de las cosas que se hablaban? Por eso, si vuelven, sepa que estamos enterados de todo. Y vengan con mucha paz y tranquilidad, pero dispuestos a pedir perdón. Porque si no piden perdón, no pueden conmover a nuestro abacado Yahweh. Un abrazo para todos y que Yahshua HaMashiach les bendiga grandemente. Bye.